Vamos a ver un tema muy importante en la vida del creyente, que es el ayuno. El ayuno. ¿Alguien recuerda qué es el ayuno? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué saben del ayuno, hermanos? El ayuno. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién lo mandó? ¿Se tiene que hacer o no? ¿Hace daño o no? ¿Alguien recuerda? El ayuno. El ayuno es para fortalecernos y es un mandato de Dios. Sí, ¿verdad? Es un mandato de Dios. Así es. Es para fortalecernos personalmente. Así es, correcto. Poder mantener nuestra vida. Muy bien. Efectivamente, ¿verdad? El ayuno nos fortalece, nos hace un vínculo más estrecho, más íntimo con Dios, nuestra relación con Dios, y nos fortalece, ¿verdad? Aparentemente el ayuno es abstenerse de comer alimentos o bebidas durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Tal vez algunas horas del día, o tal vez un día completo, o tal vez varios días, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelantito. Y hermanos, el ayuno, como ya lo dijimos, es suspender temporalmente los alimentos físicos, ¿verdad? Esas hamburguesas que nos gustan, las flautas, ¿no? Los tacos dorados, qué sé yo, hermanos, el agua de horchata de Jamaica, una buena coca bien fría con los tacos, ¿no, Carlita? Y a veces es abstenernos de eso que nos gusta, como digámoslo así, como un sacrificio vivo para Dios, buscando el favor de Dios. Hoy no quiero comer esto que se me apeteció, pero en clamor a Dios, yo me abstengo de esto para buscar el favor de Dios. Por ejemplo, hermanos, hay personas que también hacen ayuno de televisión, ayuno de radio, ayuno de redes sociales. ¿Les suena redes sociales? ¿Facebook? ¿Les suena TikTok? Sí, ¿verdad? Y creo que pasamos o dedicamos mucho tiempo a este tipo de productos o de redes sociales, hermanos. Y hay personas que también hacen una especie de ayuno, se abstienen de entrar a esas páginas de internet. ¿Para qué? Con un propósito, para que ellos estén más dedicados, puedan ofrecer un ayuno de abstenerse de alimentos, pero también de redes sociales, de televisión o de radio, para mantener una búsqueda más concentrada en el favor de Dios. Y eso también es bueno, ¿verdad? Hay personas que acostumbran estar en el trabajo y ponen ahí la Qué Buena, ¿no? O no sé qué programas. No digo que esté mal, pero si ustedes han propuesto en su corazón ayunar, ofrecer un sacrificio a Dios, un ayuno, por algún motivo, también sería bueno abstenerse, ¿verdad?, de redes sociales o de radio o de televisión para estar más concentrados, más íntegros en la búsqueda del rostro y del favor de Dios. Es bueno también tener ese tipo de ayunos, ¿verdad?, para no distraernos en lo que estamos haciendo. Hay ayunos también, hermanos, por instrucciones médicas, ¿verdad? Alguien a lo mejor le han dicho a un médico: tienes que abstenerte de comer tantas grasas o tantos irritantes, bebidas, refrescos, café, que es un poco irritante también. Instrucciones médicas también, ¿verdad?, nos restringen algún tipo de alimento. Pero, hermanos, cuando ayunamos, lo hacemos por un periodo de tiempo, ya sea algunas horas, ya sea un día completo o por varios días, según la disposición de cada creyente. Vamos a ver, hermanos, qué enseñó el Señor Jesucristo acerca del ayuno. Vamos, por favor, a buscar el Evangelio de Mateo 17:21. Mateo 17:21. Perdónenme. Mateo 17, del 19 al 21. ¿Estamos ahí? Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran, fue como un grano de mostaza,
dirías a este monte, ay, perdón, hermano, no alcanzo a ver. Perdónenme de nuevo, hermanos. Ok. Otra vez vamos a leer desde el 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, ¿qué está pasando en este contexto que acabamos de leer? Dice el Señor Jesús, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué está pasando en ese momento? Un padre de familia tenía un hijo, un joven, que eventualmente su hijo era atormentado, era poseído por un demonio. Y si ustedes leen ese pedacito, ese contexto, dice la Escritura que el demonio cuando lo poseía, en ocasiones lo echaba en el agua, a un estanque, o en ocasiones lo echaba al fuego. Y era atormentado y no podían controlarlo. Hermanos, ¿cómo sería el cuerpo de ese joven? Con cicatrices de quemaduras. No era un joven cabal como podemos ver en la calle o en nuestra casa. Era un joven atormentado. Posiblemente su semblante proyectaba algo incierto, algo monstruoso posiblemente. Y el papá de este joven le dice, Señor, traje a mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron echarlo fuera. Y dice el Señor Jesucristo, este género solamente puede salir sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Jesús sanó a ese joven endemoniado, hermanos. Y ese espíritu maligno, cuando lo poseía, lo atormentaba gravemente, severamente. Y hermanos, Jesús enseñó a sus discípulos que solamente este tipo de situaciones espirituales únicamente se pueden confrontar y se pueden solucionar con oración y con ayuno. El ayuno, hermanos, el ayuno es una disciplina que cada creyente tenemos que practicar habitualmente. Es una disciplina fundamental en la vida del creyente. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, en el Evangelio de Mateo 9, 14 y 15, un poquito más para atrás. Mateo 9, 14 y 15. Les vuelvo a insistir, hermanos, si hay alguna duda, pregunta o comentario, con todo gusto, pueden levantar su mano y lo podemos escuchar y comentar. Mateo 9, 14 y 15. Dice así, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hasta ahí, hermanos. Juan el Bautista tenía a sus discípulos. Jesús tenía a sus discípulos. Pero veían que los discípulos de Jesús no ayunaban. Pero los discípulos de Juan el Bautista ayunaban muchas veces. Y les causó curiosidad y no se quedaron con la duda. Y se acercaron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí ayunamos? ¿Qué tienen de especial ellos o nosotros? ¿Por qué ellos no y nosotros sí? ¿Ellos acaso son especiales? O no sé qué habrá pasado por su mente, pero esa inquietud los llevó a Jesús a preguntarle. Y el Señor Jesucristo les contesta, ¿verdad? ¿Acaso ustedes cuando están en una boda, cuando están en una celebración, es motivo de gozo? Y y disfrutan del deleite, del manjar, de la comida que está en la fiesta. Cuando estamos en una fiesta, hermanos, estamos contentos.
no es como cuando estamos en un funeral que se marchó, que partió, que falleció un ser querido. Son sentimientos muy opuestos. Y el Señor Jesucristo dijo, mis discípulos, yo estoy con ellos, pero cuando yo me vaya, cuando yo ya no esté con ellos físicamente, va a llegar el tiempo en que ellos han de ayunar. Ayunar, hermanos, implica tener una relación más íntima con Dios. Los discípulos no ayunaban porque estaban con Jesús diario, estaban con Él diario, aprendían sus enseñanzas, bebían de su vaso, estaban atentos a lo que el Señor les enseñaba y les mandaba, y era una relación que estaban con Jesús muy estrecha. Prácticamente vivían con Él las 24 horas. Y hermanos, ¿y qué mejor relación que esa? Estar con Cristo cada día. Pero Jesús dijo que cuando Él se fuera, ellos tendrían que ayunar. ¿Verdad? Era necesario que ayunaran. En el momento no, porque estaban gozosos, contentos, porque estaban con el Hijo de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Eso es en cuanto el Señor Jesucristo enseñó del ayuno. Vamos a ver alguna razón por la cual también deberíamos de ayunar. En primer lugar, hermanos, deberíamos de ayunar para esperar la voluntad de Dios. Para esperar la voluntad de Dios. Vamos al libro de Hechos 9. Hechos capítulo 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Hechos 9, 6 al 12. Vamos a leer esta historia. Dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon maravillados, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco. Dice el 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Hermanos, esa es la historia de la conversión de Saulo. ¿Recuerdan quién era Saulo? ¿O quién fue después Saulo? Fue el apóstol Pablo. Saulo era un fariseo, era un líder religioso que en su celo de mantener fiel y firme su creencia, perseguía a cristianos. Incluso entraba en las iglesias, en las sinagogas, en las ciudades, y arrastraba a mujeres y niños, hombres, y los mataba por el celo de su religión. Y dice este pasaje, hermanos, que él iba camino a Damasco, iba con un grupo de soldados, un grupo de hombres, camino a Damasco con la autoridad del gobernador para que pudiera entrar en aquella ciudad y entonces a los cristianos que encontrara, traerlos presos o pues darles muerte. Esta historia, hermanos, maravillosa de la conversión del apóstol Pablo, que posteriormente fue llamado Pablo, después de encontrarse con Jesús, hermanos, tuvo ese cambio. Tuvo esa transformación de mente y de corazón. Y dice el pasaje que leímos, hermanos, que él estaba temblando, con miedo, estaba espantado. Pero Pablo, hermanos, vamos a ver que Pablo hizo una pregunta muy importante. Cuando se encuentra con Jesús, él cae de su caballo
ve una luz muy brillante que lo deja ciego y cae a tierra. Cayó a tierra, pero él hizo una pregunta muy importante en el verso 6, hermanos. Vamos a regresar al verso 6. Dice, él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, a veces así estamos en la vida, temerosos, con incertidumbre, estamos con miedo, con duda, no sabemos qué hacer y estamos como Saulo. A veces no podemos ver lo que el Señor tiene para nosotros. Y nos dicen un consejo y nos dicen otro consejo, nos comparten un verso de la Biblia, pero estamos cegados como Pablo. Y hermanos, tenemos que hacer esta misma pregunta que hizo el apóstol. Señor, ¿qué quieres que yo haga en medio de esta incertidumbre que estoy pasando? Tenemos que esperar la voluntad de Dios, hermanos, cuando estemos en un momento así. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando estemos confundidos. Y vamos a ver más adelante, hermanos, que Pablo no solamente hizo esta pregunta, sino que hizo algo. Vamos a ver el verso 8 y 9 del capítulo 9. Verso 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días, hermanos. ¿Qué dice? Sin ver. ¿Y qué dice? Y no comió ni bebió. Al esperar la voluntad de Dios, hermanos, él ayunó por 3 días para saber cuál era la instrucción de Dios, para saber cuál era la voluntad de Dios en su vida. Hermanos, fue una experiencia increíble, maravillosa, algo que no se puede describir. Cuando Jesús se le aparece al apóstol Pablo, pero él, hermanos, haciendo énfasis en el ayuno, él no comió ni bebió por 3 días para esperar la voluntad de Dios. Hermanos, cuando estemos así, en un momento difícil en nuestra vida, ofrezcamos un ayuno al Señor para saber cuál es su voluntad. Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer, ya probé aquí, ya probé allá, ya fui de este lado, ya fui al otro. Señor, muéstrame tu voluntad. Y ofrezca un ayuno al Señor para esperar cuál es la instrucción y la voluntad de Dios. Vamos a ver otro motivo, hermanos, por lo cual deberíamos de ayunar. Cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconozcamos que hemos fallado. Vamos por favor al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, 21, 25. Estamos ahí, hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versos 25 al 27. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Hermanos, ¿quién era Acab? Era un rey, fue un rey de Israel, de la parte norte de Israel. Él reinaba en esa parte. Como lo leímos, su esposa fue Jezabel. Ambos fueron perversos, ambos fueron abominables, ambos hacían lo que hacían las naciones vecinas, yendo en pos de ídolos, dándole la espalda a Dios. Y hermanos, esta pareja
fueron tan malvados, pero cuando el Señor mandó a un profeta a decirles la manera en que ellos iban a morir, Acab, dice la Escritura, que se arrepintió de sus pecados, al saber lo que le esperaba, lo que el Señor iba a hacer con él y con su esposa. Dice la Escritura, hermanos, que Acab rasgó sus vestiduras. Eso era en señal de lamento, de arrepentimiento, de dolencia. Dice que Acab rasgó sus vestidos, hermanos. Le dolió en su corazón la gravedad de su pecado. Él había reconocido su pecado delante de Dios. Y él, ¿verdad? No le entró aquí, ni le salió por acá, sino que él comprendió el destino que le esperaba y rasga sus vestidos, hermanos. Le dolió en su corazón la gravedad de su pecado, de su maldad que tenía delante de Dios. Y dice la Biblia que se puso cilicio. ¿Qué es el cilicio, hermanos? Eran vestiduras muy ásperas, era una tela muy rasposa, que con el contacto con la piel es muy desagradable. Es como si usted o yo nos pusiéramos una playera, una blusa de costal, de ese costal como de hilo, que es muy rasposo. Imagínese traer una prenda así varios días. Era muy áspera, al contacto con la piel, hermanos, es muy desagradable y muy doloroso. Y eso, cuando se vestían de cilicio, en la antigüedad, hermanos, era para mostrar mortificación por el arrepentimiento. De alguna manera ellos se sentían pues tan culpables, tan mal, que se vestían así en señal de lamento que tenían en su corazón, como una manera de mortificarse a sí mismos y que estaban arrepentidos. Y dice que ayunó, hermanos. Este hombre perverso, este hombre rebelde, comprendió su pecado, la gravedad, la magnitud de su maldad ante Dios y ayunó en una forma, hermanos, de clamar a Dios por su perdón. El ayuno, hermanos, también es una manera de clamar, de invocar, de gemir delante de Dios cuando nosotros estamos mal delante de Dios. Es una forma de clamar a Dios por su perdón. Y dice este pasaje que Acab anduvo humillado, es decir, estuvo arrepentido y ya no hacía lo que hacía antes, ¿verdad? Porque ya tenía la conciencia de su maldad. Hermanos, yo creo que muchas veces nos falta este tipo de actitud. Deberíamos de practicar más esta sensibilidad, que cuando nosotros fallamos, realmente nos duele en el corazón. A lo mejor ya no nos vamos a vestir de cilicio, de vestiduras ásperas en nuestra piel, pero sí podemos ofrecer un ayuno al Señor. Sí podemos decirle al Señor: Padre, estoy realmente arrepentido, y andar humillados, estar arrepentidos delante del Señor, hermanos. Y ayunar por nuestro pecado, en un clamor para que el Señor nos perdone. ¿Por qué otra cosa, hermanos, también deberíamos de ayunar? Cuando estemos en problemas o cuando estemos en algún peligro. Hay ocasiones, ¿verdad?, en nuestra vida que enfrentamos un problema grave, posiblemente un problema legal, un problema con los vecinos, de pleito, de violencia, a lo mejor un peligro de muerte. Es un motivo, hermano, también por el cual pudiéramos ofrecer un ayuno al Señor. Vamos, por favor, hermanos, a buscar el libro de Esther. Esther, capítulo 4. Si hay alguna duda, hermanos, por favor. Esther, capítulo 4.
versos 15 y 16. ¿Estamos ahí? Esther 4, versos 15 y 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Alguien recuerda quién fue Esther? Esther, hermanos, era una mujer judía que llegó a ser reina en Persia. En ese tiempo habían llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia a muchos jóvenes y estuvieron años allá cautivos. Y allá nacían hijos y estuvieron muchos años y estuvieron varias generaciones en cautiverio en Babilonia. Y Esther, una mujer judía, llegó a ser reina en Persia. Era una mujer, dice la escritura, era una mujer muy, muy hermosa, era de hermoso aspecto. Y en el reino, hermanos, en esa época, en el reino de Persia, en ese tiempo, el rey se llamaba Asuero. ¿Recuerdan al rey Asuero? Era el rey. Y entonces había un hombre muy cercano al rey que se llamaba Amán. Este hombre, Amán, era un funcionario muy alto, casi el segundo al mando después del rey. Y él, hermanos, fue un hombre soberbio que con la autoridad del rey, él promulgó que todas las personas le adoraran a él. Tanto era su soberbia, tanto era su orgullo y su poder, que mandó a que todas las personas le adoraran a él, a este hombre llamado Amán. Pero había otro hombre, el tío de Esther. Este hombre se llamaba Mardoqueo, obviamente judío también. Entonces, cuando Amán ordenaba que le adoraran a él, Mardoqueo no se arrodillaba ni le adoraba. Y como ya saben, ¿verdad? Siempre falta algún comunicador, alguien que lleva la noticia y le dicen: ¿qué crees, Amán? Hay un hombre que se llama Mardoqueo, es judío y él no se arrodilla y no te adora. Se enojó en gran manera Amán, pero tuvo en poco únicamente matar a Mardoqueo, sino que él en su ira mandó a matar a todos los judíos que se encontraban en ese lugar, en Susa, en la capital del reino. Lo que acabamos de leer dice que Esther convocó a un ayuno general. Vamos a volverlo a leer, hermanos. Esther 4, 15 y 16. Dice: y Esther dijo que le dijeran, que respondiesen a Mardoqueo. Esther le dijo que Mardoqueo vaya, y dice el 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Dice: y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Por qué dijo esto la reina, hermanos? Porque ella iba a ver al rey, aunque ella era la reina, no podía entrar nada más así a ver al rey. Tenía que solicitar que el rey la recibiera. Y si alguien, hermanos, se atrevía tan solo a entrar al patio real, sin autorización, pagaba con su vida. Era condenado a muerte porque se consideraba como un atentado al rey, porque nadie le había llamado, porque se había acercado. Y Esther, aunque era la reina, tenía que solicitar también una audiencia con el rey. Y por eso dice Esther:
ustedes, Mardoqueo, ve y convoca a ayuno a todos los judíos. Ayunen por mí 3 días completos. Yo también lo voy a hacer con mis doncellas. Y voy a entrar al rey fuera de la ley. Y por eso dice, y si perezco, y si muero, que muera. Hermanos, estaban en un peligro inminente. Estaban en un peligro real. Su vida de todos los judíos estaba en peligro, estaba en riesgo. Y también el de la reina Esther al entrar sin autorización al palacio real, a la presencia del rey. Cuando estemos nosotros, hermanos, en un peligro, cuando estemos nosotros, hermanos, en un riesgo, posiblemente de vida o de muerte, esperemos que no pase, ¿verdad? Pero si un día nos encontramos así, hermanos, en una situación delicada, es un momento, hermanos, para ofrecer un ayuno a Dios, en clamor a Dios, para que Él muestre su protección y que Él muestre su salvación. Si ustedes, hermanos, quieren saber qué pasó más adelante en esta historia, en el capítulo 7, ese hombre Amán fue ahorcado. Aquel que quiso matar al pueblo de Dios, a todos los judíos, fue ahorcado. Y en el capítulo 8, ¿verdad? El rey Asuero, él dictó un veredicto, él dictó una orden a favor de todos los judíos. Vemos ahí, hermanos, la respuesta de Dios. A veces nosotros cuando oramos y ayunamos queremos algo espectacular, algo magnífico, algo sobrenatural. Pero a veces, hermanos, Dios usa a hombres y mujeres, usa situaciones para mostrar su protección y mostrar su salvación. Dios usó al rey, le dio entendimiento, le dio gracia, ¿verdad?, a Esther, y le dio gracia a Mardoqueo delante del rey. No murieron, sino al contrario, obtuvieron un beneficio, obtuvieron la protección y obtuvieron la salvación de Dios, hermanos. Cuando estemos en un peligro, es un buen momento para ofrecer un ayuno a Dios. Dejar de comer, dejar de beber, dejar de ver la televisión, redes sociales, para concentrarnos en la búsqueda de Dios, de su favor y de su protección. Hermanos, ¿por qué otra cosa pudiéramos ayunar cuando vamos a ser disciplinados por Dios? A veces, hermanos, somos tan rebeldes, a veces en nuestra vida espiritual somos desobedientes y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y Dios nos habla y nos entra aquí, nos sale acá. Y Dios, dice la Escritura, hermanos, que Dios al que ama, disciplina. Y Dios al que toma por hijo, lo castiga. ¿Qué hijo es aquel, verdad, que no recibe una disciplina o un castigo? Dice la Escritura, entonces no serían hijos, serían bastardos. Pero Dios nos ha tomado, nos ha adoptado como sus hijos. Y hermanos, cuando vamos a ser disciplinados por Dios, también es un buen momento para poder ofrecer un ayuno a Dios. Vamos al libro de Jeremías 36:3, hermanos. Jeremías 36:3. ¿Sí? 36:3. Y 9, 36:3 y 9. Dice este pasaje: cuando oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, está hablando Dios a través del profeta, dice, quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Dice el 9. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno, convocaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén,
y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Hermanos, Dios había ya decidido castigar a su pueblo por su rebeldía, por su incredulidad, por su apatía y por su desobediencia. Pero hermanos, Dios no actúa de una manera precipitada. Él mandó a su profeta a decirles que si no se arrepienten de su pecado, Dios iba a destruir a su pueblo. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Alguna ocasión han disciplinado a sus hijos? ¿Ustedes querían hacerlo? ¿Ustedes querían tomar la vara o el cinturón y darle a ese niño o a la niña? ¿Ustedes lo querían? No, ¿verdad? Pero a veces es necesario para mostrar orden, para mostrar disciplina, para enseñarles que lo que están haciendo está mal, para corregir. Y hermanos, Dios es lo mismo con nosotros, con su pueblo. Cuando uno se empeña en obedecer, cuando uno se empeña en desacatar, cuando uno se empeña en desobedecer, cuando uno se empeña en no hacer la voluntad de Dios, hermano, Dios nos advierte primero. No nos agarra así nada más. Dios nos advierte como lo hizo con su pueblo. Mandó a su profeta y dice el verso 3, quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. Dice el profeta, ojalá y comprendan que Dios quiere hacerles daño y quiere destruirlos por su necedad. Ojalá entiendan, dice este pasaje, y se arrepienta cada uno de su mal camino. Y dice el Señor a través de su profeta, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y dice el verso 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo. Ellos, hermanos, comprendieron, ellos se dieron cuenta, fueron sensibles, ahora sí, a la voz de Dios, que iban a ser destruidos. Y entonces, hermanos, juntos, unánimes, todo el pueblo ayunó, dice este pasaje, en presencia de Jehová. Fue un clamor por el perdón de sus pecados, y el Señor, hermano, los perdonó. ¿Alguna otra cosa, hermanos, por la cual debiéramos ayunar? También es cuando tengas algunos planes o tengas algunos proyectos, también es un buen motivo para poder ofrecer un ayuno al Señor, para buscar su dirección, para buscar su aprobación. Vamos por favor al libro de Nehemías. Nehemías. Capítulo 1. Si hay dudas, preguntas, hermanos, con toda confianza. Nehemías 1, del 1 al 4, y después nos brincamos del 8 al 11. Nehemías 1, del 1 al 4 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. ¿En dónde voy, hermanos? Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice el 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vamos el 8 al 11. Dice, acuérdate ahora de las palabras que dijiste a Moisés. Estas palabras las está
diciendo, es una oración de Nehemías, y le está diciendo a Dios estas palabras. Dice, acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecaren, yo los disiparé por los pueblos. Pero si se volvieren a mí y guardaren mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y dice el 11, hermanos, la oración de Nehemías: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, en contexto de esta historia, Nehemías, así como Esther, eran cautivos en Babilonia. Y si vemos aquí en los primeros versos, dice que también citó a Susa. Susa era la capital del reino, donde ellos estaban cautivos, prisioneros. Y algunos judíos, hermanos, habían escapado de la cautividad, porque querían regresar a su ciudad, a Jerusalén. Pero cuando Nehemías se encuentra a uno de los judíos y le dice y les pregunta cómo está el pueblo y cómo está Jerusalén, y este hombre le dice la situación de Jerusalén. Dice, el pueblo está en gran afrenta, está en una situación crítica y los muros de la ciudad están derribados. Y eso le dolió mucho a Nehemías en su corazón. Nehemías, al enterarse, hermanos, de que algunos judíos habían escapado y que todavía algunos otros estaban cautivos en Babilonia, y saber que su pueblo, que Jerusalén estaba destruida, le dolió en su corazón. Tanto, hermanos, que hemos leído que él lloró delante de Dios y clamó al Señor porque su pueblo, su ciudad estaba destruida. Y él se lamentó tanto, le dolió tanto en su corazón, dice que ayunó también, que él ayunó. Pero, hermanos, no solamente se quedó con eso, con un ayuno. Voy a ayunar por mi pueblo que está en tragedia, desde aquí voy a ayunar y que Dios los bendiga. No se quedó con eso, sino que él puso en su corazón ir y ayudar a su pueblo a reedificar aquella ciudad y aquellos muros. Nehemías, hermanos, tenía un proyecto, tenía un plan, y su petición fue pedirle a Dios que le concediera buen éxito, como lo dice en el verso 11. Eso era una súplica. Y podemos ver, hermanos, que Nehemías trae a la memoria las promesas que Dios le había dado a Moisés muchos años atrás. Y no es que le recuerde Nehemías a Dios, pero Nehemías era un hombre tan ferviente y un hombre de fe que conocía la Escritura, que conocía también a Dios, y él le dice, Señor, tú dijiste a tu siervo Moisés que si tu pueblo era disperso por todo el mundo, desde allá tú los traerías para llevarlos al lugar donde tú les prometiste, y que en ese lugar fuera tu nombre exaltado. Y le pide esta petición al Señor: te ruego, oh Jehová, que sean oídas mis palabras y que concedas buen éxito a tu siervo. Hermanos, Nehemías se propuso ir y ayudar para reedificar la ciudad. Él era un copero, era un funcionario del rey, tenía que estar diario con el rey. Pero, hermanos, podemos ver, si ustedes siguen leyendo esta historia, podemos ver que Nehemías le solicita permiso al rey para ir al bosque, cortar árboles y llevarlos a Jerusalén. Y por si fuera poco,
que le facilitara personal, que le facilitara herramientas, que le facilitara los carros para transportarlos, las carretas. Y también, pues él se iba a ausentar, no 8 ni 15 días ni un mes, se iba a ausentar alguna buena temporada, tal vez algunos años. Y hermanos, si ustedes siguen esta historia leyéndola, el Señor le dio gracia a Nehemías delante del rey, y el rey le dio todo lo que Nehemías le había solicitado. Hermanos, cuando tú tengas un proyecto, ese era el proyecto de Nehemías, ir y reedificar, reconstruir la ciudad. Cuando nosotros, hermanos, tengamos un proyecto, me voy a cambiar de casa, me voy a casar, o mi hija se va a casar, mi hijo se va a casar, ¿verdad? Quiero comprar un auto, voy a hacer una inversión. Eso es en lo secular, pero también en lo espiritual, hermanos. Si tienen algún proyecto, yo quiero servir en el ministerio de oración, quiero servir en la alabanza, quiero servir testificando, y tienes ese proyecto, ese plan en tu corazón, es un momento, hermano, también para que tú puedas ayunar a Dios, para que el Señor, como Nehemías, en el verso 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, podemos también decirle eso a Dios: Señor, tengo este plan. Si es tu voluntad, muéstrame el camino, ábreme las puertas, pon los medios. Si es tu voluntad, Señor, concédeme buen éxito como a Nehemías. Hermanos, sí, es un buen momento. Es un buen momento para hacer un ayuno al Señor, cuando tengas planes y proyectos seculares o también espirituales. Yo no sé, hermano, cuándo, o si no, o si sí has hecho algún ayuno. Si no lo has hecho, hermano, deberíamos de hacerlo. Si lo has hecho, te motivo, te invito a que continúes haciéndolo. Por el favor, por la protección, la salvación de Dios para nosotros, para nuestros seres queridos. Y si tú deseas, hermano, hacer un ayuno, debemos de planear, debemos de fijarnos un día. Por ejemplo, hoy es domingo, y por decir algo, yo quiero ayunar el siguiente martes. Y lo planeas. A lo mejor no estamos acostumbrados, pero a lo mejor lo hacemos por algunas horas. Yo no sé a qué hora se levante usted, pero si se levanta temprano, pues Señor, yo quiero ofrecer mi ayuno desde que me levante hasta las 2 o 3 de la tarde. Y es un buen inicio. Y después vele aumentando, ¿verdad? Ve practicando ese ayuno de algunas horas, varias veces, según cómo te sientas, hermano. Y si te sientes fuerte, te sientes bien, vele aumentando unas horas más. Puede ser un día completo, pueden ser varios días, ¿verdad? Planea el día, hermano, y el tiempo que ofrecerás ese ayuno a Dios. También, hermanos, cuando vayas a ayunar, pídele a Dios que te fortalezca para que puedas llevar a cabo con integridad ese ayuno. También, hermanos, procuren tener un tiempo cuando ayunen, procuren tener un tiempo específico para la oración y la lectura. A lo mejor 1 hora, a lo mejor 2 horas, no sé, a lo mejor media hora, según las actividades que tengamos. Dediquemos un tiempo para orar y para leer la Biblia dentro del ayuno, ¿verdad? Y también, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé fuerza para poder soportar. Porque, hermanos, esto es cierto. Cuando tú lo haces, más se te antojan las cosas.
más te da hambre. A veces nos malpasamos y no desayunamos por cierta razón o no comemos por cierta razón y continuamos. Pero cuando ayunamos, hermanos, me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, te da más hambre, se te antojan más las cosas. Pidámosle al Señor que nos fortalezca. Señor, ayúdame, fortaléceme para que mi ayuno sea agradable delante de ti. Y pidámosle, verdad, al Señor que nuestro ayuno nos muestre su voluntad. Hermanos, el ayuno es fundamental, es básico en la vida del creyente. Cuando alguien ayuna, hermanos, es evidencia que un creyente intenta, ama, sirve, quiere agradar al Señor. Hagamos el esfuerzo, hermanos, para ofrecer ayuno al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.